Pocas veces escucho el tema del negocio de las armas. A ver, hay guerras, historias con las armas, con el armamento, con la gente armada, pero pocas veces escucho hacer alusión al enorme negocio que hay con el tema de las armas. Siempre dijimos, a ver, ¿cuáles son los 3 principales negocios monstruosos de este planeta? Dijimos las drogas, dijimos los laboratorios y también dijimos las armas. Las armas y la fabricación de las mismas necesitan guerras, necesitan consumidores. Inclusive hace muy poco leí como que algunos países estaban ayudando a Ucrania enviándole armamento. ¿Pero qué armamento? El que les va quedando obsoleto. Es como que te envío la basura y hago como que te estoy ayudando. ¿Y ese envío de basura para qué sirve? Para seguir comprando armas, porque si las tenés mucho tiempo se te herrumbran. Así que digo, el tema de las armas, me acordaba hace un rato de esas 22 personas acribilladas en la escuela de Texas, cómo se tratan las armas y el armamento y la posibilidad de pasar por una armería y si sos mayor de 18 años comprás un arma y te la llevás. En ese sentido nosotros, a pesar de que hay quejas del funcionamiento y lo que sea, somos mucho más estrictos. A pesar de todo, insisto, somos más estrictos. Vos sos mayor de edad, pasás por una armería y no te entregan el arma. Tenés que cumplir una serie de requisitos antes de poder llevártela a tu casa. Gabriel Brenner, ¿estás por ahí en el teléfono? Querido Quique, por supuesto estoy por aquí y estoy aquí andando, quizás un poco mejor que este mundo, sí. Que me parece que le hace un tacle a la esperanza, por decirlo de alguna manera, sí, digamos, sí, ¿no? Es verdad, sí. Pero bueno, intentaremos resistir esos tacles. Bueno, y con respecto a las armas, ¿cuál es tu pensamiento, tu enfoque? Mirá, justamente cuando digo un tacle a la esperanza, me refiero a que es realmente, yo diría, nos deja técnicamente en offside esto que vemos que ocurre cada tanto en el país del norte, ¿no? Sí. En este caso acribillaron a 19 adultos, a 19 niños y niñas y 2 adultos, a 21 personas en Texas, exactamente en la localidad de Uvalde, en una escuela primaria, el 20 de mayo. Pero permitime también seguir, más allá de poder detenernos en aquello, para también decirte que hace pocos días, también con armas, reprimen a docentes aquí, cerca de mi casa, en el conurbano bonaerense, en Loma de Zamora, en Villa Fiorito, solo por el hecho de reclamar mejores condiciones edilicias y que no ser robados cuando van a estudiar a un instituto de formación docente. Sí. Y finalmente, y que después podremos desglosar en cada caso, a propósito de armas, y pensando en clave federal, como es tu programa y siempre tus intenciones que acompaño, en la provincia de San Juan, hace pocas horas y algunos días, separan del cargo a un profesor por contagiar en los pibes las ganas de leer. O sea, por armarlos de otra manera, los separan del cargo, pero de alguna manera por las armas que disparan balas de goma o balas de fuego, parecen regir algunas de las normas y maneras de vivir en estos días. Así que por eso empecé diciéndote que tenemos que estar atentos a este terrible tacle que este mundo le hace a la esperanza, ¿no? Acribillan personas y nos acostumbramos a leer eso que ocurre en el país del tío Tom, en el nuestro, reprimen docentes en Fiorito y no veo que haya nadie que se escandalice y me parece grave. Y finalmente contarte algo de esto que pasa en San Juan. Me parece que son cuestiones, a mi juicio, vos me preguntás por las armas y lo que digo, creo que no es otra cosa que apuntar, a propósito de armas, contra
la democracia, o en todo caso hay quienes quieren que la democracia sea un sistema de vida de muy baja intensidad o profundamente edulcorada. Sí. Ahora, Gabriel, creo, esto es absolutamente subjetivo, creo que nosotros en nuestro país no tenemos la misma dimensión de la problemática de las armas que tienen en Estados Unidos. ¿Digo bien? Tenés razón, es cierto, y me parece importante que lo digas y que lo podamos destacar. Mirá, en términos de ese tipo de episodios lamentables, catastróficos, nos remontaríamos particularmente al año 2004. Vos tenés que recordar muy bien, porque en el sur de la provincia de Buenos Aires, más concretamente en Carmen de Patagones, hubo un episodio en donde un chico con un seudónimo Junior mató a 2 compañeros e hirió a otros tantos. Vos sabés, Quique, que yo cuando cumplí algunas funciones en el Ministerio de Educación, 10 años después viajé y acompañé a la comunidad educativa, estuve en la escuela Malvinas, estuve con sus docentes y directivos y con familiares de las víctimas, y la verdad que fue alarmante, pero como bien decís, un caso absolutamente aislado. En Estados Unidos parece convertirse en parte del oxígeno que se respira. Algunas cosas para tener en cuenta que vos muy bien dijiste y, Quique, me gustaría subrayar. El principal problema, Quique, es la sociedad armada, mejor dicho, la sociedad civil armada y las armas muy cerca de cualquiera, y en este caso de las manos de los niños. Vos sabés que esa fue la causa, digamos, por la que en el caso argentino este chico Junior accede a un arma, porque un familiar directo con quien vivía era gendarme. Pero en el caso de Estados Unidos, bien vale decir que no solo las armas están a mano, sino que hay políticas deliberadas fomentando el uso de armas para convivir, fomentando el uso de armas para convivir. Y te voy a decir algo que yo no sé si asusta más, pero es necesario decirlo, Quique. Cuando ocurre en mayo esto, recientemente, por supuesto, como cada vez la sociedad alarmada, desesperada, pero ¿cuál es la decisión que se toma de manera instantánea? La decisión que se toma políticamente es, en un porcentaje altísimo, volver a aprobar, digamos, el armamento como forma de defensa por mano propia en la sociedad civil. Y particularmente, vos recién lo decías, vos hablabas de algunos criterios o mecanismos para el uso de armas. Mirá qué curioso. Surge en los medios en los días posteriores, mientras estaban duelando las muertes jóvenes y la tragedia que acabamos de comentar en Uvalde, Texas, la forma en que se piensa para combatir un próximo episodio de características similares, ¿sabes cuál es, Quique? Armar a los docentes. Armar a los docentes, pero te digo aún peor, hay criterios, te digo aún peor, en el mismo Texas, había, suponete, un plazo, un lapso que supone un tiempo de entrenamiento. Bueno, para generar, según ellos, mejores condiciones, se sintetiza el entrenamiento de los docentes para el uso de armas en 24 horas, Quique, y no te estoy haciendo una broma, te estoy hablando de... No, pero parece parte de un ciclo de humor, parece parte de una joda. Tal cual. Qué loco. Pero también hay que decir otro par de cosas, porque me parece que están también ahí picando como una pelota que tenemos que agarrar y poder pasarla. Y es que voy a decirte cuál es el nombre del muchacho de 18 años que cometió los asesinatos. Salvador Ramos. ¿Y por qué te digo el nombre? Porque nuestros nombres tienen que ver con nuestra identidad. Y no es casual el nombre para poder decir que estas cosas pasan en una sociedad en las que permanentemente se incita, se construyen representaciones, circula entre la gente una idea del otro, o mejor dicho, de la alteridad, como una amenaza, y particularmente aquello, para ser concreto, de la alteridad deficiente, o en todo caso ese otro inferiorizado, y me refiero fundamentalmente en un país como Estados Unidos a quienes son, digamos,
transeúntes ocasionales para el sentido común de buena parte de la población o extranjeros. Entonces, en ese sentido, también es una alerta para, en todo caso, ver qué cuestiones provocan decisiones en algunas personas de las que después no tenemos más que lamentarnos. Y tienen que ver con la generación y la promoción del odio hacia el diferente. Eso es. Digo esto para hablar de Estados Unidos y de este episodio, pero también para decir cosas que están pasando en el globo, Quique. Sí. Y en eso sí no estamos ajenos en nuestro querido país. En el modo de pensar, tratar, convivir, mirar al otro. Sí. Me parece que es un dato interesante para pensarlo y entonces así sí me distancio un poco de las armas de fuego para pensar en otras armas. Nosotros los docentes somos, por supuesto, portadores de armas. Claro. Me gusta más pensarlas en términos de poesía, de literatura, de matemática, de geografía. Y justamente es realmente una situación asombrosa lo que ocurrió en San Juan. Vos sabés, Quique, que en San Juan un profe que se llama Nicolás Esquivel, doy el nombre porque circula en los medios, lo que hizo fue leer una versión breve de un cuento de el escritor Hernán Cassiari, que es bastante conocido, y que quizás es incluso conocido por su sitio web Orsay, ¿no? Que es donde también, a propósito, lo menciono porque ahí cualquiera que ingrese va a ver lo que ocurrió de manera sintética. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el profe dio una versión acotada del cuento y los pibes y las chicas, de tanta admiración y fascinación con la clase, y lo que acabas de escuchar, Quique, porque muchas veces vos me preguntás por el deterioro, por la falta de ganas, por la falta de incentivo. No, estoy contando que un grupo de pibes de una secundaria quedaron fascinados con una clase de literatura. Eso hay que celebrarlo, Quique, eso es mejor que el carnaval. ¿Y qué pasó? ¿Siguieron leyendo el cuento de Cassiari? Exacto, que se llama Canelones. Y atención, Quique, espero que no te censuren. Poronga, culo y tetas. Sí, son... Uy, pero qué horror, Gabriel. Sí, pero perdóname, se me escaparon, pero son las 3 palabras que no se puede, un grupo de padres de alguna manera los reviró y lo denunciaron al profe. Así que el profe lo separaron del cargo, pero peor aún, le iniciaron acciones legales desde la justicia. Sí, lo que estás escuchando. Ahora, te voy a decir algo. Pero espera un poquitito. La gente del colegio, las autoridades, ¿no pudieron defenderlo? ¿No supieron defenderlo o son cagones? Qué buena pregunta aquí, que yo te diría, justamente en el sitio Orsay, lo que aparece es que el propio Cassiari, que se ve que se sacó de quicio, y bueno, ojo, esto pasa porque él es conocido. ¿Qué puede pasar si el escritor no es conocido y no dispone de Orsay? ¿Qué hizo? Llamó a Nicolás, habló con él, te juro, Quique, que escuchalo, está en el sitio, porque te da ganas de abrazarlo. Habló con la directora, y ahí voy a la pregunta que me acabas de hacer. ¿Sabes con quién más habló? ¿Con quién? Con la ministra de Educación de San Juan. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó? No te lo pierdas. Y audiencia de Quique, no se pierdan escuchar eso. ¿Qué pasó? Bueno, y como que no pueden, no tienen nada que ver, y bueno, los padres, y habrá que ver, y entonces, te lo juro, y Hernán Cassiari le dice, pero señora, empieza diciéndole a la directora, usted es la directora. Bueno, finalmente la directora parece que no puede hacer nada, habla con la autoridad máxima a nivel educativo, que es la ministra. También parece que le agarró una especie de enfermedad de impotencia, como si no pudiese hacer nada. Terrible, Quique. Entonces, lo que le dice Cassiari, y yo acompaño, y seguramente vos también, es que en vez de separarlo del cargo, lo tenían que haber premiado al profesor, porque que un tipo hoy encienda la mecha de la curiosidad en un grupo de pibes y de pibas en una secundaria, y genere el deseo de la lectura. Claro, el deseo de seguir leyendo a un escritor es fascinante, es haber dicho... Es haber logrado lo que muy pocos y muy pocas. Entonces, me parece importante contar esto también como un modo que nos inferioriza en términos humanos y de falta absoluta de valentía y de responsabilidad por parte de quienes tienen que conducir un aula, una escuela, y ni hablar
una provincia. En estos casos, mi viejo y querido y finado amigo Russo Feldman decía, el pato le tira a la escopeta. Como Totalmente. que las cosas suceden exactamente al revés de lo que deberían ser. Exactamente, Bueno. por eso debería sonar también, ¿no? Qué María Elena maravilla. Walsh con el mundo del revés, Eso porque es. no hay otra manera de entenderlo. Eso es. Gabriel, bueno, ¿algo más que se te quedó en el tinterillo? No, creo que con esto tenemos suficiente para poder en todo caso entretenernos. Sí, Sí. quizás decirte algo más Sí. de lo que mencioné, pero no expliqué. Mm. Me parece también importante decirlo en el marco de tu programa, y es que también mi solidaridad con los docentes y las docentes Sí. del Instituto Superior de Formación Docente 103 de Fiorito, Sí. porque sus docentes y también estudiantes fueron reprimidos al estilo carabinero, Sí. porque les dispararon balas de gomas y en algunos casos muy cerca del ojo. Sí. Hay fotos que así lo atestiguan, Ujú. porque fueron robados y lo que salieron es a reclamar en el puente La Noria Sí. mayor seguridad. Claro. En vez de obtener mayor seguridad, los reprimieron a ellos. Mamma mía. Bueno, gracias, Gabriel. Te mando abrazo grandote. Un abrazo grande para vos, Quique, y a la audiencia. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. Sí. Qué temas, ¿eh? Cómo se van encadenando unos con otros. Porque fíjate que volvimos al final a las armas y pasamos en el medio por otro tipo de armas, que justamente son las que no deberían ser combatidas. Y lo son. El pato le tira a la escopeta. ¿Y dónde lo escuchaste a Gabriel Brenner? Y aquí, en el desconcierto.